Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un nuevo episodio de UJAT Conciencia a través de Radio UJAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Soy su servidor Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros porque, como saben, tenemos muchos contenidos, muchos invitados y aprovechando este comentario tenemos Conecta Ciencia todos los martes a las 8 de la noche por el 35.1 de TV UJAT y también en Facebook Live UJAT y en nuestras plataformas de ciencia y tecnología UJAT. Ahora sí les presento a nuestro profesor investigador invitado de esta ocasión, quien es de la División Académica de Ciencias Biológicas y nos llena de mucho gusto que nos pueda acompañar el doctor Nicolás Álvarez Pliego. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien, afortunadamente muy bien. Pues muchísimas gracias. Como les decía, hay algo que siempre nos encanta y es que Biológica siempre tiene temas muy innovadores, muy apegados a nuestra realidad y sobre todo el medio ambiente. Y hablando sobre en específico de los peces, ¿no? Que es algo que a usted le encanta, doctor. Claro, sí, desde pequeño empecé a la pasión por los peces, un acuario, o cuando mi madre me lleva a las pescaderías a comprar el alimento, etcétera. Pero siempre ha sido mi pasión los peces. Afortunadamente me guié en una carrera donde lo pude profundizar en el tema y actualmente sigo trabajando yo y mis estudiantes y mis colaboradores. Excelente, porque de eso vamos a platicar. Y antes, doctor, de introducirnos bien en el tema, vamos a conocerlo un poquito más a través de la semblanza que nos ha compartido, que les comentaré a continuación, que como nos dijo es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, esto en la UNAM, ¿verdad? Así es un centro externo dentro de la UNAM, pero ahí también se estudia en este caso la carrera de biología. ¿Cómo fue su estancia en este tipo, doctor? Allá en la facultad, claro. No, muy bueno, conocí muchos amigos, aprendí muchas cosas, tuve muy buenos maestros. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que la pasé muy bien en este tiempo que estuve desarrollándome la carrera y bueno, ahí empecé a conocer un poquito más acerca de los peces, de la biología en general y bueno, yo disfruté ese momento, ¿no? De los peces en el río, ¿no? Algo así, ya que viene la época navideña, ¿no? Por cierto, ¿qué diferencias ha notado usted de la biodiversidad que hay en el centro del país a lo que hay en Tabasco? No, yo creo que estamos en un lugar privilegiado. En Tabasco, lo que es el sureste de México, donde todavía, en el caso de los peces, una diversidad alta a comparación del centro. También, por ejemplo, yo estudié en el norte del país, en la parte de Baja California Sur, en el centro... Cambio totalmente, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos un profesor que es nuestra guía ahí en el laboratorio de humedales donde yo trabajo, que nos dice que somos prófugos del mar, porque veníamos estudiando de las cuestiones marinas, peces en mi caso, y ahora venimos en agua dulce, aunque son los mismos peces, bueno, no son los mismos peces, pero es el mismo organismo, son biologías totalmente diferentes. Aquí vine a aprender cosas que no creí que pudiera entender. Ahora que ya tengo más tiempo aquí en Tabasco, yo ingresé aquí en la UJAT desde el 2013, he aprendido cosas sobre los peces que viven ahora sí que en el río, en las lagunas, cerca de las costas, lagunas costeras, etcétera. No, es totalmente algo muy interesante, ¿no? Interesante porque son peces nativos, como nos decía, ¿verdad? Son peces nativos, pero sobre todo porque cada uno exhibe una estrategia diferente para poder sobrevivir. Entonces, es muy padre tratar de entender, porque todavía nos falta mucho. Claro. Entender la biología de estos animalitos. Pero pues uno fascinado, ¿no? Porque cada día uno descubre cosas nuevas. Es su comportamiento, se podría decir, ¿no? Comportamiento, reproducción, tipo de alimentación, migración, etcétera, ¿no? Son muchos temas que se pueden descubrir. ¿Cómo usted se vincula con la universidad para empezar a trabajar con este tipo de proyectos? Bueno, con la universidad, desde que ingresé yo he tenido la oportunidad de tener varios colaboradores donde compartimos cosas. Por ejemplo, como sabe, los peces no son los únicos que viven en el agua. Hay invertebrados, sí, ahí claro. En el laboratorio donde estoy, gente que trabaja invertebrados, crustáceos en particular. Entonces eso pues se relaciona porque tanto peces como crustáceos pues, tienen un papel dentro del ecosistema, cada uno que lo va llevando, entonces hay una interacción.
En el caso del ambiente, el agua también, que es el medio por donde estos animales se mueven, se distribuyen. También hay un profesor que estudia esa parte, entonces eso nos dice o nos indica por qué están ahí o por qué no están ahí. Entonces, esa parte de la UJAT es bien importante. Ahora, en la UJAT, como buena institución, donde forma chicos que exhiben su potencial, también se integran estudiantes con los cuales compartimos todas esas experiencias y ellos van aprendiendo y formando sus líneas de investigación, sus tesis, su servicio social, inclusive colaboran con nosotros en los talleres, por ejemplo, estos del BICAF o de los clubes universitarios de ciencias, donde tratamos de llevar a gente de otros niveles de estudios, secundaria, preparatoria, o la misma gente de una comunidad. Entonces tratamos de transmitirles toda la experiencia que tenemos y que ellos conozcan lo que tenemos aquí en el sureste de México. Y que no necesitan irse a otros lugares, ¿no? Para Exacto. aprovechar lo que tenemos aquí. Exacto. Precisamente es una plática que tuve hace poquito con una de mis estudiantes, diciéndole que hay mucho material y con lo que pueden trabajar muchos organismos con los que se pueden trabajar, y que a veces no es necesario ir a otras partes de la República o otras partes del mundo. Aquí podemos hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Y la UJAT tiene muchos planes de estudio muy interesantes, y antes de poder continuar, doctor, termino de leer su semblanza porque está muy interesante. Gracias. Porque como dice usted, también es asociado al Cuerpo Académico, Diagnóstico y Manejo de Humedales Tropicales, ¿verdad? Así es, el cuerpo académico al que pertenezco. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, ¿verdad? Así es. La línea de investigación desarrollada aborda la taxonomía, sistemática y biología de peces cartilaginosos y óseos, peces invasores no nativos y microplásticos en ecosistemas acuáticos, que ese es otro tema interesante que adelante vamos a platicar. Y a partir de lo anterior se han generado más de 20 artículos de difusión y divulgación, también indizados, 4 capítulos de libro y un artículo arbitrado, y muchas cosas más que ahorita nos platican, ¿no, doctor? Claro que sí, pero antes de esto vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción, amigos, pero no se vayan, estamos en UJAT Conciencia. Cultivos de traspatio de peces nativos para fines ornamentales. Los sistemas de traspatios son considerados agroecosistemas, en el cual las familias producen varias especies de animales y plantas para su consumo y ahorro. Los ahorros en mano de obra y el costo del terreno son elementos clave para la viabilidad económica de estos sistemas, pero también lo son los factores ambientales. La crianza de peces ornamentales nativos representa una oportunidad si está sustentada en un estudio sistematizado del uso potencial y sustentable de peces de talla pequeña, es decir, menores a 50 milímetros de longitud patrón, que impliquen una definición de atributos biológicos para un manejo sencillo, una amplia adaptación y tolerancia al cautiverio. 2. Selección de organismos atractivos para el mercado. Y 3. Menor inversión a través de sistemas semi-intensivos. En la llanura de inundación del río Grijalva se identificaron 14 especies de 3 familias: Carassidae, Poecilidae y Ribulidae. De acuerdo al estudio de mercado y la información biológica de estos peces, 5 de las 14 especies identificadas tienen proyección de mercado: la sardinita plateada, Ipesobricon compressus, el Ribiludomaya, Synodicitis tenuis, el topote, Poecilia mexicana, el cola de espada, Siphophorus heller y el plati, Siphophorus maculatus. A la par, a través de los clubes universitarios de ciencias y programa institucional BICAF de la UJAT, se han impartido talleres y exposiciones de la colección de fauna acuática del Laboratorio de Humedales, con la intención de sociabilizar y transmitir el conocimiento a estudiantes de educación básica y media superior y público en general sobre estas y otras especies acuáticas, su relevancia y conservación. Ahí está, y escuchamos una cápsula de introducción muy interesante, pero pues vamos a conocer los peces nativos, ¿no? Los que tenemos en Tabasco, los que tenemos en otras regiones que son similares a los que tenemos. Y nuevamente, bienvenido, doctor. Gracias, ¿qué tal? Bien, referente al proyecto que acaba de mencionar, el de cultivo potencial de peces nativos para fines ornamentales, este tema nació de varias inquietudes que tenemos ahí en el laboratorio, sobre todo más ahora que ya ve que tenemos una invasión del famoso pez diablo, limpiapeceras, etcétera. Se regó por todos lados. Exacto. Y precisamente no es la única especie, sino hay varias en México y en el mundo, donde por el cultivo de peces de ornato y que no hay un manejo adecuado
o un seguimiento por parte de la gente que se dedica a este comercio, de los investigadores, de la parte de tomadora de decisiones. No hay un seguimiento bastante completo. Entonces estas situaciones suelen pasar. Entonces la inquietud es si de por sí la gente le interesa a estos peces como un organismo que se vea bonito en su casa, se vea bonito en su negocio, etcétera. Pues ¿por qué no usar los que tenemos aquí? Sí. Recuerdo yo cuando era estudiante de licenciatura con mi director de tesis de licenciatura, que veía todos sus libros que tenía en su estante. Me llamó mucha curiosidad un libro que tenía de peces diminutos, peces de tamaño pequeño. Y curiosamente todos esos peces él me platicaba que ya se los habían llevado a Europa a cultivar. Entonces ellos ya los utilizaban de ornato. Entonces dije yo, nos preguntamos, ¿por qué no utilizar los peces de talla pequeña que tenemos? Tenemos una gran diversidad, tenemos animales que pueden soportar la manipulación, que se alimenta fácilmente, y una cosa bien importante, el agua, ¿no? Claro. Que en este caso tenemos bastante. Entonces de ahí nació la idea. ¿Por qué nativos? Porque si se llegaran a fugar o si se llegara a tener un problema, pues no pasa nada, son parte del ecosistema. Y sobre todo porque la idea de que, por ejemplo, la gente que vive a los alrededores de estas lagunas, de estos ríos, pudiera tener esa posibilidad, ahora sí que como un cultivo de traspatio, como cuando la gente tiene su jaulita con sus gallinitas, con sus cerditos, etcétera, poder tener una alternativa, no como negocio, sino como una alternativa, porque al final mucha gente llega de otros lugares para buscar esos peces y lo que hace es extraerlos. No hay un cultivo, no hay manejo, no hay un ciclo. Un control. Exactamente. Entonces, si la gente pudiera tener esta parte y solamente llegar a la persona que le interesa esta venta, oye, te compro tu cultivo que tienes ahí, pues sería, yo creo que beneficio para todos, ¿no? Al final, claro, como digo, no como un negocio, sino como una alternativa, ¿no? Que lo tuvieran ahí, aprovechar el agua, aprovechar los organismos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí nació esa parte. Y el hecho de que seamos tengamos ese beneficio de la alta diversidad, pues también ayuda porque en otros países donde el cultivo de ornato es tiene más impacto económico, por ejemplo en Singapur, donde ellos tienen apenas el 30% de diversidad que nosotros tenemos en México. Entonces imagínense, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Pero claro, siempre utilizando especies nativas, siempre teniendo un seguimiento entre la academia, entre los que se encargan de estos cultivos y el gobierno, ¿no? Para que todo sea fácil, todo sea controlado. Ha sido un tema que no ha sido atendido a como debería ser, a comparación, por ejemplo, nos decía usted de Europa, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones socioeconómicas, medioambientales que han sido favorecidas para que allá sí se pueda llevar este tipo de... Bueno, lo que pasa es que, le decía, hay un contacto más directo con la parte académica para decirle, por ejemplo, a las personas que se dedican a este comercio, de que, oye, estos peces no, porque son muy agresivos o porque son muy competentes, y entonces podrían desplazar a otras poblaciones. Oye, estos no, porque van a crecer mucho y al final la persona que lo va a tener lo va a desechar o lo va a matar, etcétera. Entonces, ese seguimiento es el que falta. Entonces, teniendo seguimiento, yo creo que las cosas se podrían realizar. El seguimiento me refiero gobierno, academia y usuarios, ¿no? Inversión, por supuesto. Inversión, claro, así es. Sí. Y aquí la idea de Traspatio es que la inversión sea mínima. Por eso es que nosotros la idea de que sean organismos pequeños, porque tienen ciclos de vida cortos, y que sean fácil manejo, ¿no? Exacto. ¿Han habido intentos similares antes de ese tipo de estudio, del estudio que usted realizó? Bueno, sí, en el resto de la República hay cultivos de peces. Por ejemplo, el estado de Morelos tiene muchísimas granjas. Ellos generalmente se dedican a este tipo de cultivo. Desafortunadamente también traen especies exóticas. Entonces ahí las cultivan y pues el riesgo pues enorme. Ya inclusive hay publicaciones donde han hablado de que ya en un ecosistema que se supone natural allá, ya está la mayoría de su diversidad es exótica. Invadido. Exactamente. Entonces sí hay esfuerzos en otras partes, pero todavía siguen siendo muy limitados, ¿no? Yo creo que se podría hacer todavía más cosas.
no solo son las cuestiones de especies exóticas, sino también son aquellas que pueden generar. ¿Cuáles son esas amenazas a las que se enfrentan las especies nativas? En el caso, por ejemplo, si tomamos al pez diablo, estos animalitos, como son gregarios, o sea, viven en cardumen, andan por todos lados en cardumen, pues es una competencia. Imagínese un animal, para un pez pequeño, un animalote de ese tamaño, ya no uno, sino son varios. Y que salen del agua, ¿no? Esa es la otra ventaja, que estos animalitos tienen una modificación anatómica en su parte interior del cuerpo, en el estómago, que les permite respirar el aire de que nosotros respiramos, ya no solamente del agua. Entonces, por eso son muy capaces de poder sobrevivir, y es lo que ha logrado su éxito. Ya no es solamente la invasión en México, sino en todo el planeta ya. Sí. Entonces, por eso es que han tenido esa capacidad. Súmele su armazón que tiene para protegerse, el tipo de alimentación, etcétera. Entonces, si bien todavía no está muy claro que consuman estos animales a otros peces, sí compiten, sí les modifican sus hábitats, sí compiten por el alimento. Entonces, esa es una especie. Ahora, actualmente, también hay otra presencia de otro bagre que ha llegado precisamente también por cuestiones de ornato, y que en 2020 unos pescadores ahí de gaviotas nos hicieron llegar ahí a la dirección a través del director que los recibió, y pudimos revisar que es una especie que está ahí también ya latente y que está apareciendo cada vez más en las aguas de Tabasco, de Villahermosa, los alrededores de Villahermosa. ¿Que ya se identificó también aquí? Sí, así es. Volviendo al contexto, ¿no? La entrada de muchos organismos es de exóticos, puede ser por cuestiones alimentarias, o sea, la gente lo introduce para alimentación, pero muchas también son de ornato. El pez diablo es uno de estos animales que, por cierto, he visto luego notas que le ponen el nombre incorrecto. El nombre correcto de esta especie debe ser Pterygoplictis, es el género. La especie es muy difícil determinarla, porque como ya hay mucha manipulación de estos animales, cruzan una u otra especie. Incluso hay descontrol ahí. Exacto. Inclusive un autor publicó en uno de sus artículos que podría tratarse hasta de un superpez, porque combina las características de los dos. Nuestro Jurassic World aquí, ¿no? Ándele, más o menos, no, exactamente. Entonces, pero generalmente, bueno, ese es el género de estos animales. Con respecto al otro, el otro es un bagre también, del Amazonas, al menos lo identificamos así. En 2020 le digo que estos pescadores de una cooperativa de gaviotas nos hicieron llegar porque también a ellos les parecieron extraños, eran dos organismos. A diferencia del pez diablo, que tiene todo un armazón alrededor del cuerpo, nada más tiene placas a los lados, pero tiene una espina en forma de gancho de garfio. Entonces nos dicen los pescadores, y ya lo hemos corroborado, y también nosotros, porque hemos tenido ya la oportunidad de agarrarlos en vivo, de que estos animales, al tomarlos, presionan sus dos espinas de las aletas y te aprensan la mano. Entonces, si no sabes manipularlo, te puede lastimar. Sí, claro. Entonces, esos animales también son muy, no agresivos, pero tienen muchas características que pueden lastimar a una persona si no lo sabe agarrar bien. ¿Ya se identificó, dice, de Brasil? Sí, también lo utilizan. Allá también los extraen. También allá pasa lo mismo, los extraen. Es un bagre que le dicen bagre Rafael, pintado. Pintado le dicen porque tiene unas manchas en la parte ventral, amarillas. Y bagre Rafael porque con ciertas estructuras que tiene en lo que son los arcos branquiales puede producir sonidos. Y a la hora de sacarlos del agua, o dentro de la misma agua, hace esos sonidos como si fuera ¿cómo le puedo decir? Un ronquido de estos animalitos. Como los cocodrilos, como las ballenas que se comunican así por ondas. No tengo esa claro. magnitud, Sí, pero... sí, es un chasquido, como un chasquido hacen esos animalitos. Entonces, estos es una especie que se llama, el género es Agamixis, lo que hemos determinado como Agamixis pectinifrons, y esos animalitos llegaron al 2020 y después ya no los observábamos. Pensábamos que se habían desaparecido, pero no. En publicaciones, esto me lo comentan los estudiantes, publicaciones de Facebook, por ejemplo, mucha gente los pesca, los captura, etcétera, y lo andan publicando. Y ahorita, por ejemplo, hace poquito pudimos conseguir un cardumen de esos animales que atraparon, 50 y tantos animales. Entonces,
yo creo que sí hay que estar preocupados. Nosotros estamos tratando de investigar ahí en el laboratorio, estamos tratando de ver cómo se reproduce, de qué se alimenta y todo eso, para poder determinar, por ejemplo, el impacto que podría ocasionar. Pero sí, ya está siendo un poquito más frecuente ese animalito. No tanto como el pez diablo. Inclusive el tamaño llega hasta 15 centímetros, es más pequeñito. Pero de todos modos, ¿no? Tiene sus... Sí. Faltaría ver si también resiste la respiración. Aparentemente no, esa es una ventaja. Aparentemente no, o sea, tiene sus limitantes a comparación del otro animal que puede inclusive vivir en un lugar donde no haya oxígeno, en una laguna donde esté muy contaminada, que es el pez diablo, puede aguantar más cosas. ¿Y será que sí se puede consumir? Yo no lo sé. Allá en las publicaciones que existen o la información que existe, como es muy pequeño y la mayoría, ahora sí que su estructura del cuerpo es ósea y con las placas, muy poca carne se podría consumir. Se usan más, te digo, para cuestiones de ornato. Mire, qué interesante. Hablando de especies que usted nos estaba diciendo en la cápsula de introducción, por ahí también, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, amigos, está regrésense al canal, lo pueden ver. Y nos comentaba de unas especies, doctor, ¿no? Que utilizaron en este estudio, que son la sardinita plateada, el ribulido maya. Sí. Platíquenos de esas. Ok. En relación a estas especies que son parte de lo que estuvimos investigando para el proyecto, que por cierto ya se finiquitó, como no había un financiamiento como tal, tratamos de sacar la información más posible, la información que teníamos en el laboratorio, la información que estaba publicado. Entonces con eso generamos una lista de especies que posiblemente podrían ser demandadas, ¿no? Para la cuestión de ornato. Hay páginas en internet donde hay como especie de comercio donde hay las demandas de tal especie, qué precio alcanzan o cuáles son las demandadas. Desafortunadamente el mercado de ornato es muy fluctuante, ¿no? De repente te gusta un pez ángel y al otro día ya prefieres otro, ¿no? Entonces esa es la desventaja que tiene la cuestión de ornato. Sin embargo es constante, porque la gente que le gusta esa parte pues le llama la atención. En el caso de las especies que usted estaba mencionando, que es la sardinita plateada, guayacón, las especies espada, son especies que tienen, digamos, son demandadas de manera constante, o sea, se mantienen dentro de la demanda del mercado, ¿no? Y son muy importantes porque son muy llamativas. Son especies vivíparas, muchas de ellas, es decir, que la madre mantiene los embriones hasta que terminan su desarrollo y después nacen, no ponen huevos. Entonces eso también es algo bien interesante, porque en vez de que los huevos anden dispersos por el agua, los trae la madre. Por eso son peces vivíparos. Y sobre todo que es una familia, la familia de estos animalitos Specilidae es de las dominantes por número de especies aquí en el sur, junto con las mojarras, que es otra familia que los cíclidos. Son especies dominantes aquí en este país, en esta parte del país, ¿no? Entonces esas especies son bien interesantes, son pequeñas, nos pueden señalar inclusive pequeños hábitats donde ellos se distribuyen, como son muy locales, ahí se distribuyen. Inclusive tenemos endémicas aquí, ahí en el balneario de los Azufres, que está rumbo a Teapa, si no me equivoco, ¿sí? Hay una zona donde hay dos especies que nada más las encuentras ahí y que ya están acostumbrados a las concentraciones de azufre que están en esos balnearios. Y otra especie que no es endémica porque comparte las poblaciones de afuera es la de la Cueva de la Sardina. Seguramente han escuchado ceremonia. La de la ceremonia que hacen en la Cueva de la Sardina, y son especies que se han aprendido a adaptar a esa zona, a falta de luz, poco alimento, etcétera. Entonces tenemos ahora sí que mucha diversidad, ¿no? Y que falta por conocer también. Claro. Por ejemplo, el topén, ¿no? Que por aquí es como que la familia del Maculatus. Que también es una especie que no, pues siempre sorprende cómo es digamos, la temporada de pesca, que es a fines de año, ¿no? Sí, claro, como son especies que tienen una afinidad marina, estos animales necesitan ciertas condiciones ambientales para reproducirse, por eso es que se llegan a ver estas migraciones, porque están empezando a buscar el lugar donde reproducirse para sus próximas generaciones, ¿no? Por eso es de lo que llegamos a ver. Sí. Esto sucede en muchos organismos. De agua dulce migran a agua salada, de agua salada migran a agua dulce. En el caso del topén no es la excepción. Entonces ellos necesitan realizar precisamente estas
conglomeraciones en cardumen, precisamente por el motivo de la reproducción, y es aprovechado por la gente precisamente para poder consumirlos. Inclusive llega a verse ciertas coloraciones muy, muy atractivas en ciertos organismos que tiene que ver precisamente con rasgos con la reproducción, como cuando las aves empiezan a embellecerse con los colores para reproducirse. Igual los peces también exhiben colores llamativos cuando se reproducen, y también para diferenciar sexos, ¿no? También puede ser eso. Y bueno, es una especie que también aquí tenemos, que generalmente la vamos a encontrar en ambientes salobres, pero también de agua dulce, pero se incrementa esto cuando empieza a haber cambio ya de los niveles de inundación de los ríos, porque eso influye precisamente que hay condiciones para que puedan depositar necesitan depositar sus huevecillos en lugares donde sus crías van a tener ventajas de no ser depredados por otros organismos, pues no ser... Pues el ser humano principalmente. Claro, sí, claro. Pero de manera natural eso ellos no lo saben, ¿no? Sí, de manera natural ellos se defienden de otro tipo de peces, crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces ese es el detalle de las migraciones por cuestiones de reproducción, ¿no? Siempre ha sido como que esa es algo interesante y de misterio, decíamos, porque... Bueno, ahora también en 2023 hubo como que en redes la gente empezó a manifestarse de que viene el fin del mundo, cosas que no lo habían visto tal vez, posiblemente sea que nunca habían visto como cuando quedan ahí varados los peces sobre las riberas de los ríos. Sí, lo que pasa es que muchas veces en los tiempos no de nosotros, sino de la Tierra, son muy lentos, y nosotros no alcanzamos a ver ciertos procesos. Por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, los huracanes, son procesos que han pasado a través de la historia de la Tierra siempre, pero como en el caso del ciclo de vida de un hombre a veces no ve ciertos fenómenos, se le hace extraño, cosa que a la Tierra no. Lo que está pasando ahorita actual es una aceleración de esos procesos, y esos procesos pueden afectar de manera radical a especies de peces, por ejemplo, que pudieran el calentamiento de la superficie del agua, o un incremento en la contaminación, etcétera. Todos esos procesos les van a estar afectando. Nosotros precisamente al principio de la plática te decía del BICAF o de los clubes de ciencias. Tratamos de llevarle precisamente a los chicos, a los niños principalmente, que luego salen fascinados con los talleres que damos, porque a veces no ven ciertos grupos de peces. ¿Esto qué es? Ni siquiera sabían que era un pez, ¿no? Entonces, puedes vivir cerca de una laguna y desconocer toda la diversidad que hay ahí. Entonces, eso para nosotros es importante, porque como que empoderas a la gente del conocimiento que tienen del ecosistema, de los organismos, de todo eso, ¿no? Hablando de ese empoderamiento y sobre todo también en relación a las cooperativas que usted nos mencionaba, ¿cómo es la relación con ellos al respeto, al manejo más? Siempre ha sido muy respetuosa. Nosotros entendemos que ellos tienen una labor de llevar de sustento a su casa, de generar beneficios, bienestar a su comunidad, etcétera. Inclusive ellos a veces saben más que nosotros, porque es su experiencia, ¿no? Sí, claro. Experiencia que tienen de años de estar pescando, de estar capturando animales. Entonces nosotros nos apoyamos mucho en ellos y decimos, y después tratamos de compartir con ellos todo lo que investigamos, decirles: esto, mira, encontramos que es bueno, que es malo, que te sirve, que no te sirve, o que si dejas de pescar ahorita te puede servir para en un futuro. Sí. Tratamos siempre con respeto, porque ellos, hay que entender que es una realidad donde ellos tienen que buscar el bienestar para su familia, ¿no? Sí, claro, y también pues aprender a que se maneje de una forma responsable para asegurar el futuro, ¿no? Claro, para nosotros y para ellos, o sea, para todos al final de cuentas, porque no solamente la pesca es sustento alimenticio, sino que las especies también tienen una labor en el ambiente y que a lo mejor tú no lo percibes, pero lo está haciendo, ¿no? Esos famosos servicios ecosistémicos. Así es. Sí. Doctor, ¿dónde realizaron este estudio de los cultivos de traspatio de peces? El manejo potencial sustentable de peces. En el laboratorio se tiene ya una historia de investigación en cuanto a las lagunas urbanas y suburbanas de la ciudad de Villahermosa.
Entonces, hay profesores, por ejemplo, ahí el doctor Miguel Ángel Salcedo, que trabaja ya en el laboratorio donde estamos, él, digamos que ha incursionado esa parte donde habla acerca precisamente de las cuestiones ambientales de estos lugares, ¿no? El hecho de que una cuenca como la que estamos, que es la del río Grijalva, que esté controlada por presas, complica mucho estos ciclos de inundación. Claro. Y estos ciclos de inundación son muy importantes para el ciclo de vida de los peces. Y si no entendemos esa parte, muchas de los ecosistemas y de los organismos se pueden perder. Hace poquito también platicaba con ellos de que, por ejemplo, yo cuando llegué a Villahermosa a trabajar en 2013, yo acostumbraba a pasar cerca de un mercado y veía todos los puestos de pescado. Podía ver un peje lagarto, podía ver un robalito, podía ver las paletas, etcétera. Y ahora que pasó, ya no veo. Ya veo más bien tilapia. Y eso tiene que ver precisamente con estos ciclos que se ven, digamos, afectados, ¿no? Entonces, los estudios tratamos de hacerlos en estas zonas urbanas. ¿Por qué? Porque como tienen una alta presión por parte de las actividades, son las que tenemos que tratar de ver de qué manera se pueden resolver ciertas cosas. De ahí radica también otro proyecto que tengo, que afortunadamente me aceptaron en el sistema hace poquito, donde tratamos de ver la presencia de estos plásticos, microplásticos en realidad, en peces de importancia comercial, de consumo directo, las mojarras principalmente, ¿no? Qué interesante, los microplásticos no solo también están en el agua, sino también hasta en el aire, ¿no? Están en todos lados. Inclusive lo que respiramos ahorita puede haber microplásticos. Hace un año, se tituló una estudiante mía en la maestría que ella estudió microplásticos en el pez diablo, pero aquí en la laguna La Pólvora. ¿Y qué encontró? Encontró una gran cantidad de plásticos en el alimento de estos. Entonces, la intención es tratar de enseñarles de que el contaminante puede estar de varias formas, en agua, en sedimento, en los organismos. Ella misma ahorita está realizando su doctorado con eso, pero en más lagunas, en diferentes lagunas, para tratar de ver ese impacto. Si es el mismo de contaminante con plástico, si es otro diferente, etcétera, ¿no? Al fin de cuentas es contaminación, ¿no? Es contaminación. Sobre todo. Sí, porque no solamente es cuestión física, porque uno pensaría, como ven los videos luego de la tele, ¿no? De la tortuga que tiene el popote en la nariz, o que los animales que están enredados con plásticos. No solo eso, porque los plásticos al final se crean con ciertas sustancias químicas, y esas sustancias químicas de alguna manera se van desprendiendo, ¿no? Exacto, sí, bioacumulan en ciertos organismos. Entonces eso puede causar muchos problemas a la larga. Y pues ahorita la idea de este proyecto que nos acaban de aceptar es ver si estos contaminantes son frecuentes en especies, por ejemplo, la paleta, la tenguayaca, la castarrica, etcétera, que son de consumo y que los pesca la gente en alguna de las lagunas aquí de esta zona, ¿no? Mire, doctor, que hace unas semanas tuvimos un programa también de biofouling, que es la bioincrustación en las plataformas, por decirlo así, petroleras y todo esto, que afecta pues a esos metales, a esos que están allí hasta el fondo. ¿Qué tan diferente es digamos, cuando se sueltan estos químicos, a diferencia del agua, a diferencia del ambiente, del oxígeno normal? Bueno, generalmente en el ambiente tienen un cierto periodo de vida. En el agua, por ejemplo, ¿no? En el aire. En el caso de los organismos se bioacumulan. No hay una liberación 100%, entonces se empiezan a acumular en músculo o en el hígado o en otro tipo de tejidos. Puede afectar al hombre, sí, todavía no se tiene evidencias muy contundentes. Sí hay una que otra publicación que ya he mencionado, pero todavía no hay evidencias contundentes y que al final pues todo eso lo comemos y que de alguna manera debe estar digo, si ya lo respiramos. En la sal inclusive hasta ya han encontrado microplásticos. Entonces, y hay estudios de que sí salen de nuestro organismo. Sí, hay trabajos en los organismos, en nosotros mismos, de que pues, sí lo llegamos a expulsar, pero sí han encontrado un estudio precisamente hace unos 2-3 semanas. Estaba leyendo un trabajo de gente que trabaja cuestiones médicas, donde extraían tejido de pulmones de personas que ya fallecidas y que encontraban microplásticos en estos pulmones. Entonces, ahora imagínense cuando en la pandemia con los cubrebocas de plástico.
Y justamente este estudiante que le digo que trabaja esta parte, hizo un ejercicio con su hijo, le extrajo un poquito de moquito y en el moquito había microplásticos. Entonces, sí es algo, a lo mejor todavía no hemos visto algo que sea un impacto de microplástico, pero es como la historia esta de la ranita, ¿no? Que está en el agua que se va calentando y cuando quiere salir, sí, ya no sale. Ya está. Exactamente. Qué situación, doctor, y qué interesante este tema. Pues casi estamos llegando al final del programa. Sí. Pues, ¿con quiénes ha colaborado? Miren, yo colaboro, le digo, con el cuerpo académico que mencionó. Nosotros estamos trabajando con el laboratorio también de biotecnología y con el laboratorio de pesquerías allá. Doctor Arturo Garrido, el doctor Alberto Sánchez, la doctora Violeta Ruiz, la maestra Rosamanda Florido, el doctor Miguel Ángel Salcedo, todos compañeros. Saludos, doctores, un fuerte abrazo también. Todos compañeros, varios estudiantes que están ahí también laborando, echándole ganas. Eso, chavos. Entonces compartimos una familia familia científica, muy bonita. Entonces ahí ahí trabajamos todos tratando de colaborar y aportar cada quien desde su punto de vista, ¿no? Claro, aparte del estudio que van a empezar a desarrollar ahora, ¿qué otros proyectos continúan, doctor? Bueno, dentro de los proyectos ahorita que estamos realizando, aparte de lo de las especies, ¿cómo se llaman? Las ornamentales, hay otros estudiantes que están desarrollando, por ejemplo, con la cuestión de los tiburones, que aquí poco se conocen, pero que también tienen otro mundo aparte, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la chica está trabajando en cuestiones sensoriales. Hay una chica que se acaba de titular la semana pasada, que tiene que ver con el estudio de los ciclos de innovación y las estrategias de vida de estos peces. Entonces, pues trabajo muchísimo. Lo que falta es tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo sí, porque es lo que también nos decía usted en un principio, que es lo que falta, la vinculación más cercana a academia, investigación, gobierno, ¿no? Sí, nosotros con lo de los clubes de ciencia y el BICAF tratamos de tener una relación más estrecha con la gente, con los estudiantes, y para que les nazca el interés de conocer un poquito más y de estudiar acerca de estos organismos. Y pues hacemos nuestro esfuerzo para que lo que hacemos lo publiquemos. Tenemos una página de Facebook, tenemos una página de laboratorio donde ustedes pueden consultar lo que hacemos, quiénes somos, etcétera, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? No, nada, que es un gusto estar aquí tratando de compartir, digo, porque hay muchas cosas que no se pueden, ¿no? Compartir las experiencias de uno, ¿no? Sí, claro, pues muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esto que nos encanta y sobre todo pues comerla, los pescados fritos o asaditos, ¿no? Qué rico. Así es. Bueno, pues amigos, les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Nicolás Álvarez Pliego, profesor investigador de la DACBIOL UJAT. Y estuvimos platicando sobre cultivos de traspatio de peces nativos para fines ornamentales, sobre todo del proyecto Manejo Potencial Sustentable de Peces Dulceacuícolas Nativos para fines de ornato, fase 1, así lo tenemos. Así es. Y pues muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros, suscribirse, darle like, compartir, comentar, que son muy importantes sus comentarios. Gracias también a quienes estuvieron en Radio UJAT 96.1 de FM. De parte de todo el equipo de producción nos despedimos. Soy Adrián de Dios y recuerden, Legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.